Bueno, vamos a hacer una oración para introducir. Hablamos y después hacemos las oraciones por ellos, a ver, por esas personas que queremos orar. Una oración por ellos. Listo, gente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, hermoso y bello Espíritu Santo, gloriosa y bella luz de Dios que has bajado para quedarte en medio de nosotros, que nos has querido llenar de la poderosa luz para darnos entendimiento y sabiduría. Te reconocemos, Espíritu Santo, como el mismo Dios, que en medio de nosotros, hecho Espíritu y siendo luz, llevas al hombre por el buen camino, lo llevas en la verdad, en el camino angosto, pero el camino de salvación. Bendito seas, Espíritu Santo, que cada día nos guardas, nos proteges. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, que nos sacas del error, que nos sacas de la oscuridad, que vienes a darle a nuestra vida sentido, que vienes a redarguirnos para salir del error, que vienes a tomar nuestros pensamientos para que tengamos pensamientos de bien, porque tú con tu palabra nos transformas, tú con tu palabra nos liberas, tú, Espíritu Santo, nos señoreas la vida, tú nos das esperanza, tú nos animas la fe, tú nos fortaleces interiormente. Por eso te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a nuestra vida, sobre todo mi ser, sobre mi corazón, sobre mi alma. Señorea al Espíritu Santo, señorea la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes, señorea y purifícalas, purifícanos interiormente, derrama ese aceite santificador, así como fueron santificados en los antiguos tiempos los sacerdotes con el aceite. Era un aceite que solo era dado para los que iban a ser ungidos, pero hoy tú eres ese aceite que se da para todos los hijos de fe, para todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que han creído y que se han dado, se han entregado, que han renunciado al pecado, que han renunciado al mundo, que se han entregado con fe y con amor al Señor. Por eso, Espíritu Santo, sabiendo que tú eres ese aceite santificador, hoy te pedimos que nos derrames de ese aceite y purifiques nuestros pensamientos, purifiques nuestros labios, purifiques nuestro corazón para hacer un altar verdadero a nuestro Dios, donde se hagan oraciones sinceras, puras, pulcras, santas para Dios, para que nosotros podamos tener una vida con frutos abundantes para mostrar a nuestro Dios. Que sean esos hermosos frutos, que sean eso, que las ofrendas para nuestro Dios, que nosotros podamos ser esa ofrenda viva para nuestro Señor, que nuestra vida sea un reflejo de esa gracia de Dios para ser nosotros la sal y la luz de la tierra, como Dios nos ha querido ser, para ser esos pámpanos que dan abundantes frutos. Bendito Espíritu de Dios, para que seamos nosotros los guerreros valientes, ganadores, para que nosotros seamos como esas vírgenes prudentes que saben esperar, preparados en obediencia, preparados en oración. Por eso ahora nos disponemos con alegría, con entusiasmo, con fuerza, queriendo aprender, queriendo escudriñar de los asuntos de Dios, queriendo apartarnos de los asuntos del mundo para querer adentrarnos en los misterios de Dios, en la hermosura de Dios, en la grandeza de nuestro Señor. Y eres tú, Espíritu Santo, el único pastor de este momento. Eres tú el único profeta de este momento. Eres tú el verdadero, el que está entre nosotros. Eres tú el santo de los santos. Eres tú, Jesús, eres tú el Padre, que son unos, que son tres, pero son uno. Y en ti está toda la potencia de Dios, porque ¿quién más para conocer lo más íntimo de nuestro Dios? ¿Quién más para dar toda la potencia de Dios? Sino tú, tu Espíritu Santo, que moraste con nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, mostrando toda la gloria del Padre, para bien de cada uno de nosotros.
eso recibimos con alegría. Te recibimos con fe, con mucho entusiasmo, Espíritu Santo. Y te pedimos que te muevas sobre todos nuestros hermanos en la fe, que ahora estén conectados en algún lugar orando, uniéndose en la misma fe. Esos hombres y mujeres que de buen corazón se disponen a honrar a nuestro Señor Jesucristo, con toda la sinceridad de corazón, despojado de los vanos intereses del mundo, que se dan gratis, que se entregan por amor, para que así la obra de Dios se muestre perfectamente. Bendito seas, Espíritu de Dios. Tómanos a cada uno, danos a nosotros la paz, tranquilidad, la fuerza que necesitamos y que cada uno necesita. Si ahora hay debilidad, si ahora hay alguna situación adversa, para que puedan ser vencedores en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, tenemos por aquí a doña Claudia. Doña Claudia, bienvenida, bienvenida a todos. Buenas noches. Que no nos veíamos por este lado. Bueno, estamos aquí para que hablemos de esos asuntos del Señor. Apagó con bicho allá. ¿Cómo? No la escuché, doña Claudia. No, es que se escucha con eco. Se escucha mi voz con eco. ¿Y la de nosotros? ¿Me confirman los demás, por favor, si ellos también escuchan con eco? María, Mónica, Dilma. Normal. Entonces la conexión suya, doña Claudia. Escucho bien. Yo también lo escucho entonces, normal. Su conexión a internet, señora Claudia. Conexión a internet, señora Claudia. Bueno. Bueno, entonces damos apertura. ¿Tienen alguna inquietud de esta semana? Vivencias de las enseñanzas, de lo que hemos ido aprendiendo, de los testimonios, no sé, temas que podamos hoy que nos edifiquen para hablar aquí entre nosotros como hermanos. No sé si tengan alguna inquietud, alguien quiera comenzar. ¿Sí? Puede ser una buena opción. Doña Claudia sale y vuelve a entrar a ver. Doña Rosa, doña María, doña Gilma, doña Mónica, ¿tienen un tema para que tratemos, hablemos? Hay muchos. Diga uno. Decir uno. Lo que pasa es que yo en estos momentos ¿se acuerdan los que fueron allá de Don Francisco? Tengo uno por acá que me sigue mandando versículos y que le explique. Entonces hay una parte por ahí de donde están, es que el Señor dijo que Él le daría nombramiento a los pastores. Entonces yo le doy una explicación a que Él nombraría pastores, profetas, pues en estos tiempos. En el Nuevo Testamento dice pues esa partecita. ¿Ustedes han leído esa parte? Les voy a leer. Les voy a leer porque recuerden que muchas veces si nosotros leemos una cita bíblica, una sola línea, y no leemos a veces un poco antes o todo el capítulo, el contexto, ¿sí? Pues no vamos a entender muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, en estos días estaba hablando también con una muchacha que copió y ella se remite al Antiguo Testamento cuando hablan de la palabra pastor. En el Antiguo Testamento, esa es una buena forma de explicar. Mira que le está diciendo a los pastores de Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice a los pastores de Israel, o sea, solamente una persona que tome literalmente las cosas sin tener un mínimo conocimiento, en su ignorancia va a decir, mira, ahí está hablando de los pastores. Pero si usted es una persona
que usted no necesita hacer un estudio teológico ni hacer un estudio bíblico. Usted se toma la molestia de leer bien la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo, usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor mandaba por medio de los profetas decir, los pastores de Israel, eran las personas que tenían encargadas de qué, ¿qué eran los pastores? Bueno, para entender, ¿qué son los pastores en el antiguo tiempo? ¿O qué hace un pastor? Un pastor es la persona encargada de vigilar las ovejas. De pastorear a la oveja es estar pendiente y llevarlas donde están los pastos. Aquí se acabó el pasto, llevémoslas para acá. Aquí no hay agua, llevémoslos al pozo de allá. Para allá hay pasto mejor, para acá hay peligro, echémoslas para acá. Eso es lo que hace un pastor, pastor de las ovejas. Porque la palabra pastor significa aquel que se dedica a cuidar las ovejas. Aquel que se lleva a que las ovejas puedan comer en un buen lugar, las lleve al abrevadero para que tomen el agua. Eso es lo que se dedica un pastor. Entonces, esa figura, cuando el Señor habla de los pastores, ¿quiénes son las ovejas? En términos de la palabra de Dios, ¿quién viene siendo las ovejas entonces? Las ovejas vienen siendo el pueblo de Dios. Entonces, si las ovejas son el pueblo de Dios, entonces usted le pregunta, ¿quiénes son las personas que en el antiguo tiempo? Entonces tenemos que irnos, tenemos que irnos a los tiempos de Moisés, porque estamos hablando que los profetas están bajo la ley de Moisés. Todos los profetas están bajo la ley de Moisés. ¿Quiénes no están bajo la ley de Moisés? Los únicos que no están bajo la ley de Moisés son de Moisés para atrás. Jacob, Abraham, Isaac, José, las 12 tribus. ¿Por qué? Porque no estaban vivos cuando Dios impuso la ley por medio de quién? Por medio de, ¿cómo es que? De Moisés. Pero después de Moisés, todos están obligados bajo la ley. Y bajo Moisés, Dios ungió el sacerdocio, el cual dice en la palabra de Dios, los que han ido leyendo conmigo o han ido leyendo los estudios bíblicos, donde dice que Dios ungió por medio de Moisés un sacerdocio y dijo que sería eterno por generaciones. Entonces, primera pregunta, uno dice, ven acá, cuando Dios dice que va a ser un sacerdocio eterno por generaciones, que siempre va a durar, ¿cómo me explicas que Dios diga que va a ser un sacerdocio eterno y tú me vengas a decir a mí que Dios quitó el sacerdocio? ¿Ya? Entonces, primero estás poniendo un contexto de incoherencia, porque me estás haciendo ver que tenemos un Dios incoherente, ¿sí? Que es el mismo cuento que tienen con las imágenes, hacen ver a un Dios incoherente. Entonces, no es esa parte, es Dios no se contradice, es saber interpretar el momento en que Dios los dice, el contexto en que Dios los dice, en la situación que Dios los dice y a quién se lo dice. Son cosas que hay que saber entender. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted le diga. Pablo decía que las mujeres debían entrar con velo a la iglesia. Pregúntele usted, ¿y usted por qué dicen que siguen la palabra de Dios? Ustedes no entran con velo a la iglesia. ¿O qué cristianos de ahí entran con velo a la iglesia? ¿Qué pastora usted ven con el velo en la iglesia? ¿O quién es de la hermana? Pero si la palabra lo dice, ¿usted por qué no lo hace? No, porque eso... entonces sí te das cuenta que hay cosas que tienes que contextualizarlas según el tiempo. Eso es muy bueno que ustedes le hagan esa introducción. Si te das cuenta que tienes que saber interpretar las cosas según el tiempo. Porque hay cosas en la Biblia que fueran dadas para un tiempo. Luego Dios las transformó. ¿Ya? Por ejemplo, en los antiguos tiempos se hacían sacrificios de animales como sacrificio de expiación. Dios los cambió porque Dios hizo un sacrificio de expiación en su propio Hijo, el cual es el Cordero, por el cual ya se hizo un sacrificio perpetuo. El Señor cuando vino a transformar el sacerdocio. Y Él lo dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a abolir lo que estaba. Yo fue a darle entendimiento. Verdadero entendimiento. Porque estaban desviándose. En ese momento el sacerdocio estaba haciendo ¿qué? Lo que le decía el Señor a los fariseos. Ustedes
mandan a lavar las manos, pero ustedes tienen el corazón lejos de Dios. Ustedes se preocupan por lavarse las manos, pero no se preocupan de qué, de tener un corazón para Dios. Y ese era el problema del sacerdocio. Se dedicaron a hacer rituales y rituales y rituales y descuidaron la misericordia de Dios, descuidaron la justicia de Dios. Y eso fue lo que vino el Señor a decirle. Eso fue lo que el Señor vino a decir. Ya no van a, ustedes están descuidando lo esencial y ya se les va a acabar el negocio. ¿De qué? Ese era el negocio de antes. Ofrecer rituales, porque a ellos les pagaban por eso. Ellos le daban moneda por eso y le llevaban animales para hacer el sacrificio y le daban. ¿Qué pasó? Dios le vino a quitar eso. Por eso el Señor dice, ahora yo voy a ser la oveja que se va a ofrecer por todo y ya nadie tiene que pagar por ningún sacrificio. ¿Ya? Entonces, ahora el Señor lo que dijo fue, ya ustedes no van a tener que hacer sacrificio. Ahora van a tener que, en nombre de ese sacrificio, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ahí es cuando el Señor le dice, hay que hacer un cambio. Ustedes tienen que saber entender. Y yo vengo a establecer un cambio. Y ahí es donde viene a establecer ese nuevo cambio en el sacerdocio. Entonces, Él no abolió nunca el sacerdocio. Él renovó el sacerdocio. El cual ahora es un sacerdocio que no se basa en sacrificios de animales para poder... Porque así era que ellos ofrecían las oraciones a Dios. Las acciones de gracia, las peticiones, todo lo hacían con sacrificio. Entonces Dios le dice, no, ya ustedes no van a tener que hacer eso. Si ustedes me van a pedir a mí, si ustedes me van a rogar a mí, si ustedes me van a hacer una acción de gracia, si ustedes van a pedir por sus pecados, ya no van a tener que hacerlo así. Ahora Dios le dice, no, ahora solamente van a tener que invocar el nombre de Jesús de Nazaret con fe verdaderamente, con corazón contrito, y allí ya ustedes podrán dirigirme a mí una oración. Entonces Él viene a cambiar, viene a transformar para que sea un sacerdocio ahora que ya no fuera de ritual. Entonces lo comenzó ¿con quién? Lo comenzó con los apóstoles. ¿Cuándo le dio el sacerdocio a los apóstoles? Les digo, en la última cena. ¿Ya? Se lo dio en la última cena. Entonces, hay citas bíblicas. Entonces, cuando dicen pastores en los antiguos tiempos, ¿quiénes pastoreaban el pueblo de Dios? ¿Qué puede decirle una persona que si tiene un mínimo de estudio de la palabra de Dios, cuando usted le dice quiénes eran los que pastoreaban el pueblo de Dios, ¿ustedes quiénes creen que eran los que pastoreaban el pueblo de Dios? Henry, dígame. vea, yo estoy tratando, toda la semana he tratado ese tema con él. Yo le digo, si usted empieza a nombrar, a leer desde el Antiguo Testamento, le está hablando de sacerdotes. Usted coge todo el Nuevo Testamento y le habla del nuevo sacerdote, le habla pues ya del nuevo sacerdote, el sacerdocio que el Señor estableció. Yo le he mandado citas bíblicas, pero demasiadas. Le he mandado el que tengo yo acá en mi Biblia, donde Dios dice, por ejemplo, en Hebreos, que todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres, nombrados para representarlos delante de Dios y hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Yo digo, si Dios en todos estos textos bíblicos nos habla, también acá en el mismo Hebreos capítulo 7, que Jesús es sacerdote como Melquisedec. Si Jesús dice sacerdote y habla acá de sacerdotes, ¿por qué no nombra acá pastores? O sea, esa partecita que estamos diciendo ahí, como usted lo acabó de explicar, que qué es un pastor, y a ellos no se les ha explicado esa parte bien explicada, que ellos entiendan que eso es lo que quiere decir pastor. Y también a los sacerdotes se les nombra como pastores, ¿sí o no? Por eso, es que lo que te estoy diciendo, si ellos, además, ayer la muchacha se contradijo hasta con esa cita bíblica. Si tú vas y eres una persona muy sincera, porque te voy a decir una cosa, lo que pasa es que existen muchos protestantes que se agarran de una palabra literal, por eso estoy diciendo, cogen algo literal y de ahí se pegan. Entonces, cuando dicen pastores, si tú vas a tomar eso como una literal, entonces tú eres una persona que vas a vivir erróneamente y no tiene sentido. Porque cuando tú le estás dando la explicación de decirle, mire,
Pastores eran las personas encargadas de qué? De pastorear y estar pendiente, dedicarse a dirigir las personas en respecto a lo sagrado de Dios. Dígame usted, en los antiguos tiempos, ¿quiénes eran los encargados de eso? Difícilmente una persona te va a decir pastor, tiene que ser muy ignorante en la historia y en la lectura de la palabra. No te puede decir nadie que los pastores no existieron en el Antiguo Testamento jamás. Los únicos que existieron fueron los sacerdotes judíos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esos son los pastores. Porque mira que le está diciendo allí, ellos son los pastores. Por eso es que le dicen al Papa el pastor de la iglesia. No porque él sea pastor, sino porque esa es la función de él. Y eso es lo que les trato de indicar con esa cita bíblica. Esa cita bíblica ustedes tienen que hacerle entender a ellos que ellos no la pueden tomar literal. Porque si es que usted tiene que saber entender, mire, una cosa es la función de un ministro y otra cosa es la autoridad. ¿Quién Dios le dio la autoridad? A los ministros. ¿Y qué ministerios estableció los apóstoles? Ahí está claro. Obispos, presbíteros, que son los mismos sacerdotes, y diáconos. Ahí está. Es más, para los obispos Pablo habla de que les da unas orientaciones de cómo debería ser el obispo. Que le dice, sea hombre de buen ejemplo, que no tome vino, que no sea... que sea bueno con su esposa, que sea ejemplar. Él les da una orientación clara de cómo debe ser el obispo. O sea, dígame dónde se traga usted, cómo se traga usted esa parte de la palabra, si la palabra obispo y los lineamientos de obispo están dados en la palabra de Dios. Ahora, si usted va y es mucho más sincero con su conocimiento y está en la búsqueda de la verdad, usted se va y busca y lee los primeros siglos de la iglesia. O sea, usted lee, por ejemplo, los 300 años. Porque ellos te van a decir, es que Constantino fundó la iglesia. Dígale, lea desde antes de Constantino hacia atrás. Léase las personas, o sea, los primeros discípulos. ¿Ya? Que nosotros en la iglesia le llamamos tradición o los primeros padres de la iglesia. La tradición de la iglesia católica, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en esos primeros discípulos. Por ejemplo, después de Pedro, ¿quién fue el que le sucedió a Pedro? Pedro lo sucedió a alguien que se llama Lino. ¿Quién era Lino? Lino era un apóstol de ellos. Si usted busca quién era el segundo papa en la iglesia, en todo el linaje, te va a encontrar que era Lino. Usted va a buscar el tercer papa, ¿quién es? Clemente. ¿Quién es Clemente? Otro discípulo de Pedro. Entonces, usted tiene que decirle, si usted es una persona, te tiene que buscar los primeros años que eso no escribieron. Porque dígame usted cómo hicieron. Esta es una pregunta clara. Dígame cómo hicieron los apóstoles para enseñarle. ¿Usted sabe cuándo salió la primera Biblia? ¿Cuándo fue publicada la primera Biblia? La Biblia fue publicada más allá del año 500. Usted le pregunta. Dígame usted cómo se predicaba la palabra de Dios los primeros 500 años. Dígame cómo se predicaba la iglesia. No, dígale para no ir tan lejos. Dígame usted cómo predicaban la palabra de Dios los apóstoles, los discípulos apóstoles. Porque cuando murió Pedro y Pablo y todos los apóstoles, dígame cómo se siguió predicando de Jesús. Hágale la pregunta. ¿Cómo se siguió predicando? Vea, ¿sí? yo le dije a él, ¿no ve que él dice que él es pentecostal, sí? Entonces ellos dicen y se metieron la idea en la cabeza que ellos es la iglesia verdadera de ellos, que porque fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y fue en Pentecostés. Y yo le dije a él, ¿cómo es posible que hace más de 2000 años sucedió eso y la iglesia de ustedes hace 100 y punta de años que apareció? Yo le dije al muchacho, investigue quién es. Ese hombre viene de Estados Unidos con nombre propio, fue el que creó esa iglesia, no tiene nada que ver con nuestra iglesia católica. Así es, exacto. Es que esas son personas que a veces dice uno, esas son personas muy necias.
y retorcida, porque es que si usted es una persona sincera, porque le voy a decir una cosa, yo te puedo decir a ti, yo escucho personas, mire, a veces uno escucha gente teólogo, mire, gente muy preparada, que conoce la historia, que conoce la tradición, muy bien la palabra de Dios, jamás y nunca se van a pegar de eso. ¿Qué le van a decir? Simplemente le van a decir que no reconocen a la Iglesia Católica por los errores. Yo te podría decir, eso es un argumento más válido, ¿ya? Porque ellos te dicen, yo no puedo estar en una iglesia idólatra. Eso me parece un argumento mucho más válido. Pero el argumento como que te están diciendo que nunca existió el sacerdocio, pues obviamente es para gente ignorante. Porque ellos nunca van, o sea, realmente hoy la persona sincera, que han hecho un estudio sincero, no te van a decir eso. ¿Qué es lo que te están diciendo hoy? La Iglesia Católica, vea, le voy a decir las tres versiones que te voy a decir, pueden ser un poco más consistentes, aunque raras. La primera versión, ¿cuál es? Dice, yo no puedo estar en una iglesia idólatra. ¿Ya? Que por eso ellos se separaron, por eso ellos no pueden estar allí. Y que la iglesia de ellos, porque usted sabe que en el Apocalipsis habla de las 7 iglesias. Entonces hay una corriente que dice que esa séptima iglesia, que ese séptimo mensaje de la iglesia, es esa iglesia que se fue formando. Por ejemplo, ellos dicen que Lutero vino a ser aquel que vino a recibir ese mensaje de la sexta iglesia. Pero que en la sucesión de Lutero también hubo un error y vino el mensaje de la séptima iglesia. Obviamente es una locura. Pero por lo menos ellos te están diciendo, no te están desconociendo el sacerdocio, ellos no te están desconociendo la Iglesia Católica. Ellos lo que te están diciendo es, la Iglesia Católica fue la Iglesia de Cristo. Pero es que estas personas que te digan a ti que la Iglesia de Cristo nunca existió, pues obviamente cierre si no se siente más con esa persona. Porque son personas a veces de mala fe, enviados por el enemigo, cerrados, que son ignorantes totalmente. Porque ¿cómo vas tú a decir eso jamás? La segunda corriente te va a decir lo segundo. Cuando que la Iglesia Católica estuvo hasta ahí, hasta ese tiempo, pero Dios la castigó y Dios ahora tomó una nueva iglesia. ¿Por qué? Por todo lo que hizo la iglesia. Pero no te están desconociendo la Iglesia Católica, no están desconociendo el sacerdocio. Están diciendo ahora el Señor quitó ese sacerdocio y puso otro sacerdocio. Pero están reconociendo el sacerdocio. Y ahí es un punto donde tú comienzas. Ahora es comenzar a decir, ¿cómo tú me vas a venir a mí a decir que Dios puso un sacerdocio y ahora después de 1500 años Dios lo va a quitar así? ¿Bajo qué? ¿Y bajo quién? ¿Con qué autoridad? ¿Ya? Si Dios para poner esas cosas lo tiene que hacer simplemente con un elegido. En el antiguo lo hizo con Moisés. ¿Y quién vino ahora? Y Moisés dijo, vendría uno mayor que él. ¿Quién puso un nuevo sacerdocio? Jesucristo. ¿Por qué? Porque son elegidos de Dios. Son las únicas personas que podrían establecer eso. ¿Quién de ellos es elegido para decir que ellos vienen a establecer un nuevo sacerdocio? ¿Dónde está? La palabra de Dios dice que solo los elegidos los toma Dios para ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces no pueden decir eso. Y la tercera teoría es que ahora que es como que ya como se han dado cuenta que la pelea no está dando, ¿cuál dice? Que la Iglesia Católica hace parte del pueblo cristiano, pero que ahora todos los que creen en Jesús de Nazaret, todos los que creen en Jesús de Nazaret son parte de la iglesia. O sea, ¿qué quieren decir ellos? Que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es lo que ellos dicen. Ellos dicen, por ejemplo, los pentecostales creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú sirves ahí. Tú eres bautista. ¿Tú crees que Jesús es Señor y Salvador y crees en el bautismo? Bueno, tú haces parte del cuerpo de Cristo. Tú eres evangélico. ¿Tú crees que Cristo es el Señor y Salvador nuestro? ¿Y tú crees en el bautismo? Eres salvo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces dicen que la iglesia de Cristo no es solo la iglesia católica, sino son el conjunto de personas, indistintamente en qué iglesia estén, que creen en Jesús como Señor y Salvador. Entonces esa es otra teoría. Esas teorías pues son un poquito, obviamente erradas,
pero por lo menos no se ponen en la locura de desconocer a la iglesia y de desconocer el sacerdocio. Quien desconoce la iglesia y el sacerdocio es simplemente un ignorante que no se ha tomado ni el mínimo de coger y estudiar y leer verdaderamente. Simplemente es una persona que vomita solo odio y que se tomó y lo cogieron y le envenenaron en algún lado y le pusieron eso. Porque una persona sincera que verdaderamente hace un estudio teológico no te va a salir con eso. Eso, vaya usted a las grandes iglesias, a esas que son, no te van a decir eso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de personas es una pérdida de tiempo. Pero mira la cita bíblica de Efesios 4:11, porque tú le dices, bueno, dime la cita bíblica donde dice pastor. Esa es la única cita bíblica que está en el Nuevo Testamento. No hay más cita. Esta es la única cita que ellos tienen. Y tú le vas a decir, ¿cómo me vas a decir tú si aquí es la única cita bíblica donde hablan los pastores y yo te muestro a ti varias citas de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos? Hay varias citas. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que me vas a sacar una doctrina, de un solo versículo? Ahora, la historia te contradice, porque si tú estudias la tradición, los primeros 300 años no existía Biblia. ¿Cómo enseñaban ellos? De boca. Lo que el Señor les entregó, ellos lo iban contando. Y Pablo lo dice en sus cartas en Timoteo 2:2. ¿Qué dice? Vea, le voy a buscar Timoteo 2:2. Les dice acerca de eso. Lo que ustedes han escuchado de mí, eso ustedes tienen que enseñarle a las personas. ¿Ya? Lo que ustedes han escuchado de mí. Vea, le voy a buscar, pero creo que es la segunda carta. Vea lo que dice, segunda de Timoteo capítulo 2. Mira lo que dice. Y las cosas que de mí has oído delante de muchos testigos, confíalas a hombres fieles. Eso es la tradición. Vea, esta es una cita bíblica que ellos tienen que saber entender. Diga, vea, léase eso. Pídale al Espíritu Santo, medítala, piénsala. Vea lo que está diciendo Pablo ahí. Las cosas que de mí ustedes han oído. ¿A quién le está hablando Pablo? No te preocupes, María. Si quieres vuelve a entrar. Yo te puedo subir. Entonces, ¿qué dice allí? Que aquello que ustedes han escuchado, reproduzcanlo, ¿ya? Para que otras personas idóneas lo hagan. Así era que se transmitía, así era que se evangelizaba. Y eso es lo que nosotros en la iglesia llamamos tradición. Porque recuerden que no todo está escrito. No todo lo que se dio de generación en sucesión en los primeros discípulos está escrito. Recuerden que la iglesia escogió unos libros y otros los puso allí a guardar. No están todos los evangelios de los apóstoles. Entonces hay cosas que no están escritas. Pero mira que ahí está diciendo Pablo. Lo que de mí ustedes han escuchado, confíenles a las personas fieles y de ellos la enseñen también a otros. Eso era la forma en que se enseñaba. Por eso en la iglesia católica hay algo que dice, el magisterio dice, nosotros tenemos para basarnos en nuestra iglesia, ¿en qué? Nos basamos en la palabra de Dios y nos basamos en esas primeras enseñanzas que no están escritas, que las tomamos nosotros como referencia, porque ahí está contando cómo se vivía la fe en los primeros siglos. Por eso toda persona seria que quiere estudiar sobre la iglesia tiene que irse a leer los primeros siglos de la iglesia. Una persona seria de verdaderamente ya se va a leer los primeros siglos. Los grandes personas que son evangélicos, pero verdaderamente estos protestantes, todos han ido a leer los primeros siglos y se dan cuenta allí. ¿Dónde comienza la ruptura de algunos? Que cuando ellos comienzan a leer los primeros siglos dicen todo iba bien hasta que Constantino metió la mano. Entonces ya ellos comienzan a sentir recelo porque Constantino metió la mano en uno de los concilios. Que es un tema hablar de qué hizo Constantino.
porque Constantino no estableció. Entonces es muy tonto creer que Constantino estableció los cimientos de la iglesia. Constantino participó de uno de los concilios, claro que sí, pero no para establecer los principios de la fe de la iglesia, porque eso era lo que se hacía en los concilios, establecer qué era lo que debía creer un verdadero cristiano y qué no debería creer. ¿Ya? Ellos estaban ahí, era pendiente qué debo creer y qué no debo creer. Y para eso se hacían los concilios, porque recuerden que apenas estaba la iglesia naciendo, la fe estaba naciendo, y pues necesitaban que pues ir definiendo. ¿Quién los guiaba? El Espíritu Santo, para saber interpretar todas esas cosas. Y ellos fueron los que cimentaron la fe de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ellos no pueden establecer en esa cita de Efesios, porque esa cita de Efesios, mira lo que dice, que es la cita de Efesios 4, cuando dice aquí: vea lo que dice en el versículo 8. Yo le puedo leer todo, pero mira lo que dice en el versículo 8. Por lo cual dice la Escritura: al subirse a lo alto llevó consigo cautiva, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, o como en triunfo, a una grande multitud de cautivos. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo. Y derramó sus dones sobre los hombres. Oh, está diciendo que derramó unos dones sobre los hombres. Esta palabra es muy clara. Entonces, cuando le lean esto, usted lo mandan a leer primero este versículo 8. Dice aquí: y derramó sobre los hombres grandes dones. Mas, ¿por qué se dice que subió, sino porque antes había descendido a los lugares más ínfimos de la tierra? El que descendió, ese mismo es el que ascendió sobre todos los cielos para dar cumplimiento a todas las cosas. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que le dio a los hombres unos dones. Ahora, ¿qué dones les dio? Si una persona sabe leer, sabe de leer correctamente y lleva el orden, porque le estoy leyendo un orden, le estoy leyendo del 8 hacia acá, mira lo que va en el orden y dice: entonces, él para cumplimiento de todas las cosas, y así él mismo a unos constituyó apóstoles. ¿Quién? El Señor vino a establecer a algunos, a darles ese tipo de don. O sea, usted como hombre, le digo a los dos, ustedes hombres van a ser apóstoles. Entonces tú le preguntas, ¿entonces tú crees que existen más apóstoles? Pues obviamente tienen que decirte que no existen más apóstoles, porque en la iglesia de los pentecostales no existen apóstoles. Entonces, si tú me dices aquí que los apóstoles son ministros, o sea, ellos sí son ministros, pero en lo sucesivo no existieron más apóstoles y se acabaron. Pablo está diciendo aquí, algunos lo hizo apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que mira que constituyó algo que ya no está. Porque ellos van a decir, no existen apóstoles. Exacto. ¿Por qué? Porque eso fue algo de ese momento. No es algo para toda la eternidad. Por eso le estoy diciendo, hay cosas que hay que saber interpretar según el contexto, según el tiempo, a las personas que se le dice, para saber, para saber interpretar. Un ejemplo, lo del velo que les dije yo. Eso fue para ese contexto, fue para esa comunidad, pues hoy no aplica. Hoy no aplica. Mira que dice allí, a uno lo hizo apóstol. Entonces tú le preguntas, ¿dónde están los apóstoles hoy? Eso se quedó allá, los que puso el Señor. Ah, bueno, te estás dando cuenta que no es algo que se iba a venir, ¿qué? Sino que lo instituyó, sino que a una persona le dio que el don para ser apóstoles. ¿A quiénes le dio el don? Pero ¿dónde dice que eso es un don? Aquí lo está diciendo en el versículo 8. Está diciendo en el versículo 8, por lo cual dice la Escritura, al subirse a lo alto llevó consigo cautiva, o como en triunfo, una gran multitud de cautivos. ¿Quién son todos esos cautivos? Los que entraron al cuerpo de Cristo. Y derramó sobre ellos dones. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Dice aquí en el 11, y algunos de esos hombres los hizo apóstoles. O sea, le dio el don de ser apóstoles. ¿Qué quiere decir? Los que pusieron los cimientos de la iglesia. Porque eso es lo que significa ser apóstol. Aquellos que se van a dedicar a poner los cimientos de la iglesia. A otros lo hizo profeta. ¿Qué quiere decir? Que a aquellos que estableció como ministro les va a dar el don
el don como profeta. ¿Cuál era el profeta? Anunciar las cosas futuras. Entonces, dentro de los ministros podrían haber personas que recibirían revelaciones a futuro. Si no, dígame, ¿qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis no es toda una revelación de lo venidero. Pues Juan recibió el don de profecía. Es el don para poder profetizar. ¿Ya? El don para poder profetizar. A eso se refiere cuando dice, le dio a uno el don para ser ¿qué? Profeta. No existen profetas. No existen profetas. A los ministros. Entonces, a los que son ministros, aquí no dice la palabra ministro, pero esos hombres que habla allí se refieren a quiénes, a los siervos de Dios, porque aquí, ¿sobre quién va a derramar Dios todos estos dones? Sino sobre quién, sobre los bautizados y los ministros de Dios. Entonces, porque los apóstoles que recibieron ese don de ser los apóstoles, hacer los cimientos, eran ministros. ¿Quiénes recibieron ese don para hacer profecía? Para recibir esa profecía, Juan era apóstol, pero recibió ese don para escribir el Apocalipsis. Mira todo lo que vio en el Apocalipsis, lo recibió Juan. No existen profetas. De los ministros, Dios le dio ese don. A otro le dio el ser maestros, o sea, le dio el don para poder enseñar la palabra. Mira cuántas personas hoy, en los primeros siglos, escribieron cosas maravillosas y establecieron los dogmas de la iglesia y establecieron lo que es los cimientos de la iglesia. Son personas que se dedicaron ¿qué? A leer lo que eran los antiguos tiempos y con las enseñanzas nuevas escribieron bases para la iglesia. Y existen hoy personas que tienen dones dentro de los ministros. Hay sacerdotes que tienen dones ¿para qué? Para poder enseñar la palabra. Mira que dice, otros son evangelistas. Te ve que hay personas que tienen el don de ser evangelistas. ¿Cuál? De evangelizar, de hablar de la palabra de Dios, de eso. ¿Ya? Porque aquí dice, a otros les dio, a otros los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Qué significa? Que hizo que algunos de esos ministros fueran pastores. ¿Qué quiere decir? Que pastorearan, tuvieran el don. Porque no todos tienen el don de pastorear. ¿Qué significa el don de pastorear? Es de estar pendiente a las personas, es de irlas a visitar. Que el enfermo van y le llevan la comunión, lo visitan, oran por ahí. ¿Sí? Hay personas que tienen ese don. ¿A quién le dieron ese don en la iglesia? A los obispos. Porque ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis corderos. Pedro no era ningún pastor. Pedro era pastor, no era pastor. Pedro era un apóstol y era un ministro. Pero Dios le dijo, por favor, ejerce una función. ¿Qué función le dijo a Pedro que ejerciera? Pastorear. Es una función. Cuando hablan allí de pastor, están hablando de una función, de un don que se le dio a los ministros. Métanle eso en la cabeza. Señor, es un don que se le da, es una función que se le da a los ministros. Como a los apóstoles se le dio el don para hacer las columnas, como a Juan se le dio ¿para qué? Para escribir la revelación de lo venidero, lo que es el libro del Apocalipsis. Están los evangelistas que enseñaron el evangelio, los maestros que se dedican ¿qué? A escribir y a estudiar sobre la palabra de Dios. Ahí nacieron la teología. Ya la permitieron hoy, pero el inicio, la teología sana con la cual se cimentó la iglesia. Y están los pastores, aquellos que ¿quiénes son los pastores en nuestra iglesia? Los obispos. Por eso a los obispos ustedes sabrán, si usted es una persona que conoce el término eclesiástico en la iglesia, usted sabe que a todos los obispos le llaman pastores. Y ellos son pastores, o sea, ellos son de la iglesia de protestantes, no. Entonces usted dígale, hermano, usted sabe que en la iglesia católica a los obispos le llaman pastores. Usted sabe por qué en la iglesia al papa y a los obispos le llaman pastores. Porque ellos se deben dedicar a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿tú me amas?
Señor, tú sabes, lo sabes todo, lo conoces todo, sabes cuánto te amo. Apacienta mis corderos. Esa es la función que le dio ¿quién? A los obispos, a las cabezas, pastorear al pueblo y pastorear a los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los sacerdotes. ¿Por qué los corderos son imagen de sacerdocio? Porque recuerden que los corderos son los que tienen que sacrificarse y las ovejas son el pueblo. Entonces le dijo los que son pastores, o sea, los obispos, pastorea a mis corderos, pastorea. Y eso es lo que hacen los obispos, pastorear las iglesias donde están los sacerdotes y pastorear al pueblo. Ahora, con eso les queda claro para que ustedes tengan base y les expliquen a estos hermanos protestantes. ¿Quedó entendida esa parte del Efesios 4:11? Porque ellos no tienen otra cita bíblica, es la única cita bíblica que tienen para explicar sobre ellos, ¿ya? Entonces, cada vez que usted hablen con ellos, dice, hermano, primero que todo usted tiene que leerse. Si usted es una persona responsable, con un espíritu sincero, lea los primeros siglos de la iglesia. Ay, que está Constantino, léalo desde antes de Constantino, desde antes. Por eso es que en la iglesia nosotros algo llamamos tradición, y eso no todo está escrito, pero la iglesia ha recopilado lo que se enseñaba en los antiguos tiempos, y por eso nosotros tenemos en cuenta y con eso fundamentamos la iglesia, porque así era que se enseñaba antes, con la tradición era que se enseñaba. Entonces ya personas muy serias hoy en día ya saben que sí, que la tradición es su papel fundamental para ello. De hecho, Lutero, es más, usted le puede decir, vea, si usted es una persona que desciende de Lutero y usted cree que Lutero tuvo razón, pues lea Lutero. Lutero nunca negó la tradición. Vayan y lean Lutero. Lutero nunca negó ni la Eucaristía, ni la Virgen María, ni la tradición. Por eso es que decimos que ellos están mucho más equivocados. Porque si Lutero tuvo razón en la división, pues ¿por qué no siguen a Lutero? Porque Lutero no estuvo en contra de la Virgen María, ni de la Eucaristía, ni de la tradición. ¿Ves? Es una equivocación de las equivocaciones, de las equivocaciones, de las equivocaciones. ¿Ya? Y ellos que simplemente quieren es estar aferrados en su equivocación. Lastimosamente, ¿por qué? Porque ven muchos malos ejemplos. ¿Y ahí qué podemos hacer? Tristemente es así. Por eso es que tendrán grandes cuentas los sacerdotes. Porque ellos dicen, ¿cómo voy a entrar yo en una iglesia donde veo que ese sacerdote es borracho? Donde ese sacerdote se acuesta con mujeres. Donde ese sacerdote es un pedófilo. Donde ese sacerdote es homosexual. Y pues con justa razón uno diría, si a usted le dicen vamos a un grupo de oración y usted se entera que esa persona es homosexual, usted va ahí. Pero uno hasta ahí tiene comprensión de decir, bueno, cierto es, porque si yo voy ahí y ese sacerdote me entero que anda con mujeres, como que voy. Entonces, ese es el gran problema. Por eso es que a ellos les cuesta. La talanquera, por eso es que uno dice, los sacerdotes ni entran ni dejan entrar. Están en lo mismo que los antiguos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo le dio a los fariseos. Ustedes ni entran ni dejan entrar. Y por eso las prostitutas tendrán mejores puestos que ustedes. Las prostitutas y los ladrones tendrán mejores puestos que ustedes. Por eso se lo digo así. Y están ahora así mismo. Vea, pero aunque ellos estén equivocados, el sacerdocio siempre va a existir. ¿Por qué? Porque por medio de ellos que Dios establece, hay algo que es el sello. Es que hay algo que ellos no pueden comprender, que están ciegos y no han podido comprender, es que Dios sella al pueblo. Y los únicos que pueden sellar al pueblo de Dios son los ministros. Y ellos no se están dando, ellos tampoco son ignorantes de saber que es que la Eucaristía es un sello. Entonces Dios no lo puede acabar así, porque si vamos a suponer acaba, ¿cómo va a poner el sello? ¿Ya? Y es por medio de ese sello. Entonces Dios le va a tomar en cuenta, pero aquel que va de sincero corazón recibirá el sello y recibirá la misericordia de Dios. Porque usted puede ir a la Eucaristía de un sacerdote muy pecador, pero usted se va con un sincero corazón y se arrodilla a orar ahí, sin tener en cuenta la vida del sacerdote, usted experimenta las benditas gracias de Dios. Porque yo he ido a Eucaristía de sacerdotes pecadores, y yo experimento la gracia de Dios en la Eucaristía,
la fuerza de Dios y lo bonito que es esa comunión, aunque ellos estén en pecado, porque yo no voy en ello, yo voy con toda mi fe postrarme ante Dios. ¿Ya? Entonces, eso es algo que podrían decir ustedes. No sé si tienen algo adicional por hablar, le doy espacio para que hablen, para que adicionen. Sí, aportes, inquietudes. Hola, Rocío. Hola, Betty. Hola, Imelda. Hola, Rocío. Ay, Mónica se fue a hacer rosario. No se escuchó toda la explicación. Vea, le voy a decir una cosa. Usted sabe a veces por qué a veces los protestantes no les escuchan. Usted sabe por qué a veces ellos no les escuchan a ustedes. Yo no sé, ¿por qué? Precisamente hoy, mire, precisamente hoy, y por eso a veces los sacerdotes tampoco escuchan, el arma de convencimiento. Hoy hice un video que se llama, estoy haciendo unos videos que se llaman Cápsulas Espiritual, que es sobre un libro que voy a escribir. El libro se va a llamar, ¿cómo fue que le pusieron? Cápsulas Espiritual. Las voy a reunir todas y después las hago en un libro y voy a hacer un video y todo eso. Vea, que son esas enseñanzas espirituales y de la vida cotidiana. Ahí en la clínica donde yo trabajo, le voy a contar para resumirle la cápsula, es la cápsula número 2 que la subí hoy. En la clínica donde yo trabajo, había una señora que es esposa de un paciente. Cuando yo llegué para los tiempos que ya había pasado como el tiempo de la pandemia, porque fue el año pasado, que decretaron que ya se quitaba el tapaboca, resulta que la señora de ese día comenzó a estar dentro de la clínica sin tapaboca. Eso es tarea del que está en la entrada, o sea, el portero, de decirle a la persona, vea, tiene que ponerse el tapaboca, tiene que ponerse el tapaboca. Resulta que la señora no quería ponerse el tapaboca. El administrador dijo, esa persona, ¿por qué no se pone el tapaboca? Y le llamó la atención al portero. El portero dijo, y ya yo le he dicho a la señora muchas veces, pero ella se lo quita. Entonces me mandaron a llamar a mí, como yo hago parte de lo que es, como se llama, grupo de apoyo, la persona también como de educar a las personas en la norma y todo eso, y es como un rol mío ahí. Entonces yo llamé a la señora para explicarle. Entonces la señora al principio me dijo era que ya esa norma se había abolido, que no era necesario. Y yo le expliqué, no, mire, hay un decreto, hay una situación y usted no puede decir eso, si usted se da cuenta. Entonces yo le mostré el decreto y todo eso. Entonces ella dijo, bueno, pues está bien, entonces se lo ponía, pero resulta que se lo quitaba. Y la señora seguía en eso. La volví a llamar, le dije, no, pero póngase el tapaboca, usted sabe que tiene que ponerse el tapaboca adentro, mientras está adentro. Y la señora que va, se lo ponía un momentico mientras había uno y se lo quitaba. Después que iba a venir una veía más o menos que se iba. Entonces hubo un momento que otra vez la vio, creo que el administrador le tocó llamarle como que ya más fuerte la atención, decirle, no,
si usted no va a tener el tapabocas, no va a poder estar dentro de la clínica. Usted puede sentarse allá afuera y puede estar sin tapabocas si quiere, pero dentro de la clínica ya no puede estar. Usted tiene que tomar la decisión y decidir si va a estar dentro con tapabocas, si no, puede estar afuera. Bueno, la señora no le gustó, andaba así, pero nada, la señora seguía terca. Yo decía, pero increíble. Yo decía, pero una que es docente. Resulta que hubo una actividad donde ya tocó hacer con familiares y todo eso. Me tocó con la señora hacer una actividad que dirigí. Entonces hubo como una interacción diferente. Y en la interacción diferente se crearon como unos lazos de amistad por la actividad. Hubo un tema religioso en común, se habló sobre ese tema. Recuerdo que hablamos sobre los muertos y todo eso, y se habló largamente sobre eso. Entonces ella no pensaba que yo tuviera como ese tipo de pensamiento sobre eso, porque sabes que los psicólogos hoy en día, esa cuestión espiritual no sé qué. Entonces, bueno, ese tema hizo que naciera como dice, esa empatía. Entonces, de ahí empezó entonces una situación donde comenzamos a hablar. Entonces ya fue una forma diferente en el cual ya ella llegaba conmigo, la saludaba, pues llegaba me acercaba donde ella, más estrecha, más caluroso y todo eso, ya se dio la apertura. Resulta que eso lo recepcionó muy bien ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué comenzó a suceder? Que ella ya se ponía el tapabocas, o sea, ya no tenía que decir. ¿Por qué sucedió eso? Porque hay personas que no funcionan con la norma. Hay personas que necesitan eso. A veces necesitan más acercamiento. A veces necesitan es crear un feeling. A veces lo que necesitan es crear empatía. A veces lo que necesitan es amor. A veces lo que necesitan es ser escuchados. Y eso sucede en la vida con los hijos, con las parejas, con los trabajadores, con el negociante, que a veces no funcionan las cosas. Mira, hay mucha gente que sufre de conducta opositiva. ¿Y por qué no escuchan? Muchas veces por eso, porque hay algo de fondo. Hay algo que está poniendo la barrera, y simplemente puede ser que en la situación en la que se está viviendo en el momento hay una situación de barrera, una regla, una norma, un tono, una situación. Entonces, ¿qué pasa? Si uno la cambia a tener compenetración, a tener esa afectividad, el amor por delante, el buen trato, el cariño, vea todo lo que puede cambiar el cariño, el amor, todo eso. Y así sucede en la vida con los hijos. Eso es muy, muy importante con los hijos, con la pareja, con todo el mundo. Y eso va a hacer que la persona se abra a lo que tú quieres decirle y lo recepcione. La señora ya desde ahí, vea, hasta le dice a otro, oiga, póngase el tapabocas. Entonces, ¿qué pasa? Con ellos sucede muchas veces igual. Ellos van precavidos. Si tú le hablas con ínfulas de que yo todo me lo sé yo, pues obviamente ellos van a sentir, pero si tú le condicionas el diálogo, a decirle, no, hermanito, vamos a cosas que tú tienes, cosas que están equivocadas. Yo te entiendo que tú veas unos malos ejemplos en la iglesia, y eso, verdad, me pongo en el papel tuyo. Yo a veces diría, bueno, no estaría allí, pero tú tienes que saber analizar algo. Una cosa es mirar los testimonios, malos testimonios que hay. Sí, es cierto, hay que entender malos testimonios. Dale a entender que sí le estás dando a entender que lo que él quiere decir y todo eso. Eso va a dar un espacio tal vez para que escuchen más. Pero si tú vas a entrar a decirle, no, todo lo que tú estás diciendo es errado, y hacerle saber, no. Entonces tal vez esa parte es la que hace que ellos ni escuchen ni nada. Porque si vamos con el dedo delante a decirle, no, que va, que eso está malo y está mal, y el Señor ha dicho que no es así, que no es así, no es así. Y sobre todo si tú dices, no, es que a mí el Señor me reveló y me dijo con nuestro hermano Francisco que dijo esto y esto, y dice, ¿quién es Francisco y cómo es esa revelación? Menos te van a escuchar. Porque mira que el mismo Francisco dice, si a mí me contaran eso, me hubiesen contado, yo jamás lo iba a creer. Y a veces no sirve eso. O sea, ir de entrada con eso. Es muy importante entonces el protocolo. Cuando ustedes vayan a hablar con un protestante,
ese protocolo de saberlo que amañar, de saberlo coger, ¿ya? Y así es probable que tengamos que mejor resultado para que él escuche. Porque cuando una persona se llena de orgullo, no escucha. Mire, usted le puede venir a hablar mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo no les predicó a cuántos allí. Entró por aquí y le salió por acá. ¿Por qué los fariseos no escucharon? Porque se llenaron de orgullo y se llenaron de envidia. Ay, no quería que le quitaran el negocio. Se sintieron atemorizados porque iban a perder poder y todo eso. Entonces, si tú dentro de ti, ellos se sienten orgullosos porque estudiaron Biblia, porque estudiaron teología, porque es que muchos de ellos se sienten así. Muchos de estos pastores se sienten así. Estudiaron Biblia, se cogieron esa Biblia, hicieron un estudio teológico y ya se sienten con el pecho inflado. Entonces tú ese pecho inflado, si tú te vas de frente, pues no, porque yo vengo pecho inflado, no voy a perder tanto tiempo porque comprende. Una persona que se dedicó tanto tiempo, pagó hasta para estudiar eso, y tú me lo vas a venir a desinflar simplemente diciendo, no, es que el Señor ha dicho por una revelación que no es así, así, así. Pues no le vas a desinflar así tan fácil porque llevan tiempo dedicados a eso. Así no es, ese no es el método. Ya, entonces muchas veces no es así. Unas veces es porque ni que se venga un ángel del cielo lo van a escuchar. Y otras veces es porque no sabemos a veces ir, porque podríamos tratar por lo menos hacer que ellos se queden pensando. Porque ahora recuerden ustedes, sí es muy importante decirles las cosas, porque el día del juicio lo importante es que ellos hayan escuchado. Nosotros tenemos que irnos tranquilitos y muy felices que le hayamos dicho las cosas. Por eso díganselo con cariño y con amor, para que el día del juicio ellos no tengan que decir, es que a mí nadie me lo dijo, ni supo nada de eso. ¿Ya? Nadie sabía de eso. ¿Ya? Preguntas, inquietudes, Henry, dígame. Por ejemplo, por acá junto a mi casa vienen los testigos de Jehová, van a de mi hermana, acá enseguida, y uno le encuentra una chorrera de ahí para abajo de puros testigos de Jehová. Y a mí ni se me arriman ni vienen a la casa, yo no sé por qué. Pero mire, le voy a poner un testimonio para que vean. Una vez yo iba caminando y me encontré a 3 mujeres. Eran de la iglesia de los mormones. Bueno, pasaron, ellas me saludaron, buenas tardes, señor. Y yo, buenas tardes, ¿cómo están? Cuando ya había avanzado más adelante me llamaron, señor, hágame el favor. Yo me detuve, ¿cómo están, señor? Se presentaron, muy amables, entonces ese protocolo muy cordial. ¿Tá? Señor, ¿usted tiene tiempo? Sí. Queremos darle una palabra, explicarle. Está bien, no hay ningún problema. Nosotros somos de la iglesia, de los santos, de los últimos días, que no sé qué. Sí, claro, yo la conozco. Yo de entrada no le voy a decir, no, de mí que está equivocado, que no. Sí, claro, yo la conozco. Bueno, mire, nosotros queremos decirle, usted conoce de la palabra. Yo, sí, claro, le leo la palabra. Hay palabra de que nuestro Señor Jesucristo, de pronto, bueno, comenzaron a dar un discurso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Después me mostraron el librito de mí. Bueno, en nuestra iglesia nosotros nos reunimos, entonces tenemos esto. Entonces le digo, ¿cómo así? ¿Ese libro de quién es? Entonces, no, ese es que de las rebeliones, no, de las revelaciones que Dios le dio a Smith. Doña Marta, no me da, espere que no me da espacio para subir otro. Espere, yo cambio la configuración. Ahora sí puedo invitar a Doña Marta. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ellas me comenzaron a hablar del librito y yo la iba escuchando. Ajá. ¿Y eso cómo se dio? Yo le preguntaba a ella. Yo sabía que obviamente no iba a creer en eso, pero yo comencé a preguntarle a ella. ¿Cómo así? No, que el profeta es mío. ¿Cómo así que profeta?
el señor Smith es un profeta. Sí, claro, es el profeta que recibió la revelación. Y yo le pregunté, pero ¿cómo es eso de profeta? Explica. ¿Cómo así? Es que él le comenzó a explicar brevemente la historia, que no sé qué. Y yo le dije, ¿y tú estás segura que en este tiempo hay profeta? Porque tengo entendido que hasta Juan es el último profeta. ¿Por qué van a decir? No, pero es que entonces comenzaron a decirme y yo no. La verdad, hasta Juan fue el último profeta. No sé por qué le llaman señor. Ahora, si tú me estás diciendo que ese libro es como guía para ustedes, aparte de la palabra de Dios, ¿cómo encaja esa parte donde dice que eso, que si viniera un ángel del cielo así y les revelara otro evangelio, ustedes no deberían creerlo? Porque tú me estás poniendo un libro al nivel de la Biblia. ¿Cómo puedo yo, si en la palabra de Dios me dice eso? Entonces comenzaron una explicación y le dije, mira, esa parte de que decir que él es un profeta no existe, porque recuerda que los profetas eran personas. Antes yo le dije, ven acá, ¿tú sabes qué significa ser profeta? Pues para ser profeta tú tienes que primero escuchar la voz de Dios directamente, haber tenido una experiencia con Dios de alguna forma, ser enseñado solamente por Dios, no te puede enseñar ningún hombre. Y lo otro es escuchar la voz de Dios, ser enseñado por Dios directamente, haber tenido una experiencia con Dios y entregarlo todo gratuito. O sea, eso han despojado, o sea, ellos son apartados para Dios. Yo le dije, él cumple esos 4 criterios, porque hasta donde tengo entendido, él se instruyó en la palabra de Dios con los hombres. O sea, él no incluye en eso. Hasta donde tengo entendido, él se instruyó en la palabra de Dios con los hombres. ¿Ya? O sea, él fue una persona. Usted me dijo, sí, él tuvo una visión con un ángel que no sabía. Él escuchaba la voz de Dios claramente. Usted me dijo, sí, él no sabía. Entonces, cuando ya estamos hablando de ese asunto, ella me dijo, si usted quiere, yo le puedo decir a nuestros hermanos que tienen mucho más conocimiento para que lo visiten en su casa y les pueden explicar. Si usted quiere, bueno, yo le puedo decir a nuestros hermanos que tienen mucho más conocimiento para que lo visiten cómo así que es un profeta. Y doña Marta, ¿por qué no cierra el micrófono? Mire, terminó la conversación muy chévere. Muy bien. Vamos a decirle, hacer unas anotaciones despectivas acerca de lo de ellos. ¿Ya? Entonces, ahí quedó. De hecho, las personas que son esos que va de 2 en 2, los 2 muchachos, vinieron un día, pues yo les dije, puede ser solo el sábado en la noche. Y ellos vinieron, pero yo ese sábado estaba, no sé qué estaba haciendo. Mi mamá creía que no estaba aquí. Y cuando ellos llegaron, mi mamá les dijo, no, él no está. Y ellos se fueron. Después me escribieron, le dije, bueno, tienen que venir un sábado. Y el sábado que me escribieron que venían, yo no podía, entonces ya ahí no. Total que no pudimos tener encuentro porque solo podía el sábado y ya había como inconveniente los sábados, porque los sábados era el día que yo iba a misa. Pero lo que quiero dar a entender es que, mira que pudo un diálogo para que ellos tratar de decirle, mira, ponerla a pensar por lo menos en la cuestión de profeta. ¿Cómo me vas a decir tú que es profeta? Le dije yo, si pasa esos 4 criterios, entonces ya hay como que la persona, bueno, yo lo voy a enviar allá a una persona. Entonces uno así hace más que la persona escuche, a veces también saberle recepcionar la información a ellos, no descalificarlo de entrada. Eso es una forma mejor para poder llegarles, convencerlos y todo eso. Porque digamos ustedes, la mayoría de las personas muchas veces, ¿por qué se van a los hermanos protestantes? La mayoría de las personas que nunca fueron católicos, porque dicen, cuando yo era católico, nunca fueron católicos, pero van allá a dar testimonio y decir, cuando yo era católico, yo tomaba, yo me emborrachaba, yo prostituía, no sé qué, nunca fueron católicos.
pero van a decir eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando van allá a decir eso, ahora se me fue la idea de qué era lo que yo iba a decir. Ahora se me fue la idea de por qué iba a decir yo eso. Hubo un bache, un lapsus. Se me cruzó la idea. Bueno, cuando dicen así que vayan a la iglesia, pero nunca fueron, bueno, más que se me olvidó que era la idea que yo iba a decir, increíble. Bendito. Lo bueno de es que no Dios. le... Henry, quedamos más embolatados que perdidos. No, estábamos en la idea de que la mejor forma de llegarles muchas veces es decirles que las cosas, saber escuchar, saberles hablar con amor, pero también tener conocimiento, porque mira, si yo voy a decirles algo, también tiene que ser con conocimiento. Ya, yo no le puedo decir las cosas simplemente así, porque tuve una revelación y ya, ¿no? Muchas veces comencemos y jalamos. Que por qué la gente se va para los protestantes. ¿Por qué la gente se va para los protestantes? Usted los ve que cuando se van allá y dice, ay, que cuando yo era católico, que cuando no sé, que nunca fueron católicos. ¿Y por qué están allá? Un día tenían una situación difícil, un día se le enfermó a alguien, un día quedaron sin trabajo, un día se enfermaron. Bueno, una situación de crisis. ¿Qué pasó? Vino un protestante, le dijo, ve allá a la iglesia, porque ellos son buenos para capitalizar, porque ellos no son capaces de decir, te voy a orar en el nombre del Señor para que Dios haga tu obra, sino que te van diciendo, vamos para la iglesia, porque allá tengo que llevar una almita, para que el pastor tenga una alma más. Entonces, ¿qué pasa? Que cogen y te llevan para allá para tener un alma más. ¿Y cómo te convencieron? Así, con los lazos de amor. Te llevaron allá, te trataron con cariño, con amor. Y después que te trataron con cariño y con amor, que te trataron bien, oraron por ti, te leyeron 3 versículos que tú no sabías el contexto, como tú cuando eras católico no leías. Entonces vinieron, te leyeron 4 versículos que estaban y no te leyeron el contexto y tú dijiste, ay, sí, ¿verdad? Yo nunca me habían leído eso. El sacerdote jamás me había leído eso. Ay, yo cómo estaba de equivocada. O cómo estaba de equivocado, usted me ha salido. Y claro, te cogen ahí. ¿Cómo llegaste tú a darle veracidad a alguien? Porque te aseguro que a ti te llega un pastor predicándote, tú no le escuchas todo eso. Pero ¿cómo te endulzan? Porque llegó una situación difícil, llegaron en ese momento, te brindaron lo que tú querías en ese momento y ahí están, capitalizadas. ¿Ya? Te tomaron y te cogieron y ahí estás capitalizando. ¿Ya? Y esa es la mejor forma. Y así está. El 90% de los católicos, por no decir 100%, están así por eso. Rara vez un católico te va a decir, estudié la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, estudié el catecismo, estudié la Biblia y me voy a hacer protestante. Eso no sucede. No sucede. Sucede que se van porque allá las alabanzas, ay, qué alabanzas tan bonitas. Usted escucha a los protestantes. Ay, yo en las misas esas alabanzas y no cantan ni misas aburridas esas que uno no siente nada. Allá eso se canta tan bonito, mire, eso allá cantan hermoso. Eso es lo que te van a decir. Ay, no, allá hay esos dones de profecía y a mí allá me dicen, el Espíritu Santo le revela tanto al pastor y eso. ¿Cómo se fueron mis tías y todo eso? Se fueron para la iglesia esa de las profecías. ¿Con qué las convencieron? Mis tías eran de una iglesia evangélica. ¿Cómo se pasaron a la iglesia pentecostal después de ser evangélicos? Porque las cogieron ¿con qué? Con la profecía. Estaban en una situación difícil. Ay, Dios me está hablando allá y como le ponen la mano en la cabeza. Ay, Dios, y les dicen allá que Dios habla por medio de esa mujer, el Espíritu Santo.
Las convencieron, le dijeron algo al oído que les gustaba y ¿qué pasó? Hoy están allá fieles de esa señora. No les predicaron ninguna palabra, no les tuvieron que decir, vea, los que están en esa iglesia evangélica están allá, están errados. No, señor, no les predicaron ninguna palabra. Simplemente Henry, con qué las convencieron, con profecía. Después de que aceptaron todo, ¿qué pasó? Ahí sí le leyeron unos versículos. Pero, ay, sí, verdad, nosotros estábamos equivocados ya. Todo sucede así. Así que sucede. Henry, Sí, señora. pues yo no sé, yo me pongo a pensar ahora que Dios sí me tenía los oídos muy tapados para lo del mundo, porque yo tenía hermanos pues que estaban en otra religión y me invitaban. Y mucha gente, distingo mucha gente, a las amigas mías iban y las evangelizaban los testigos de Jehová, y yo era ahí sentada y les hablaban y les hablaban. Entonces me decía, ¿usted sí quiere que la evangelicemos? Yo no, es que a mí no, es que yo no veo como lógica en lo que ustedes dicen. O sea, y no estaba lo de Francisco, y estaba lo del mundo, pero nunca vi como otra opción fuera de la católica. Y no iba a misas. Yo no era de ir a misa, porque tengo que confesarlo, no de ir a misa, ni de confesarme, nada de eso. Pero en mi brutalidad, digámoslo así, tampoco me dio por irme por otra religión. Bueno, sí, hay mucha gente, todos los que estamos aquí, de alguna manera vencimos todo eso, porque vean, mi familia, por parte de mi papá, todos son de esa línea evangélica y todo eso. Yo hasta fui a esa iglesia. Antes de volver a la iglesia católica, yo fui a esa iglesia de las profecías. Y a mí me dijeron en esa iglesia de profecía que Dios me había llevado allá, que Dios me había llevado para defender a su iglesia. Yo creo que de todo lo que me dijeron, creo que eso es lo único más cierto que dijeron ahí. Me llamó a defender su iglesia, pero no es. Aquí estoy llegando en la iglesia de Cristo. Entonces me dijeron eso y por eso es que los engañan a ellos, porque a todos le dicen Dios te ha traído aquí. Porque me acuerdo que me dijeron eso. Que claro, si tú crees que verdaderamente es Dios que te está hablando ahí, tú le vas a creer eso. ¿Y quién se va a ir de ahí si a ti te dicen Dios te ha traído a su casa? Porque allá te dicen que Dios los ha llevado a la casita de Dios. Porque así te hablan en la profecía. Y yo fui varias veces a esa iglesia porque fue toda la familia. Recuerdo que fue mi mamá, fue mi hermano, fui yo, íbamos todos los primos. Al principio íbamos era por curiosidad, vamos a ver qué te dice. Nosotros íbamos y nos decíamos, ¿qué te digo a ti? ¿Qué te digo a ti? ¿Qué te digo a ti? Y nosotros, ay, ¿qué te digo? Uy, qué bacano. Yo recuerdo que a mí, esa primera vez me decía, ay, qué bacano. Y está diciendo unos mensajes más chéveres, a mí me dijo una cosa más linda. O sea, cualquiera endulza eso que te digan en el oído, dice poco cosas chéveres, bonitas. Que Dios te ha cuidado. Le dicen a la mayoría eso. Dios te ha cuidado de la muerte, Dios te ha protegido. Ay, dígame quién no le gusta que le digan eso. Dios siempre ha estado contigo, te ha protegido y te ha cuidado de la muerte. Dígame usted eso. Y se lo dicen a la mayoría de la gente. Dios te va a ayudar, te va a abrir puertas. Eso lo dicen casi todo el mundo. Dios te va a abrir puertas de bendición, de eso que tú estás pidiendo en tu corazón, Dios te lo va a conceder. Mira, te enseña a cuánta gente le dicen lo mismo. Y esas cosas endulzan, esas cosas atraen, le gusta a la gente, Claro, que eso, le estén pero diciendo pues a la las gente todo palabras. eso. Dios te va a dar para que firme unos papeles, para que tengas trabajo, que no, bueno, de esas cantidades. ¿Sabes que a la gente le gusta eso? ¿Y por qué crees tú que la gente consulta y paga hasta los tarotistas a las mujeres de carta y todo eso? Porque a la gente le No gusta que le eso, digan que le cosas digan buenas. qué le viene el día de mañana. El ser humano ha sido curioso desde el inicio. ¿O por qué pecó Adán y Eva? ¿Por qué pecó Eva? Ese siempre ha sido que el talón de Aquiles. Por la curiosidad murió el gato. Y somos así seres curiosos y por eso, y eso nos lleva a correr riesgo. Por eso hay personas que hasta que no beben el mismo veneno, no sé, tú les dices, mira, eso es venenoso, pero ellos hasta que no beban no se van a dar cuenta que eso es venenoso. Tú le puedes decir, mira, ya yo lo cogí y me pasó veneno, no lo vayas a coger. No, así somos nosotros, así es el ser humano. Henry, Bueno, dígame. no, imagínate que hace 8 días, el domingo fui a la Eucaristía por la mañana, porque no fui en de Francisco. Y estábamos pues en la Eucaristía, cuando un sacerdote que hace reemplazo al sacerdote de acá, pues, se llama Luis. Y empezó a hacer la Eucaristía y había una monja ahí y otra muchacha. Cuando les va dando el cuerpo de Cristo a cada una de la copa,
para que ellas las repartieran y él se sentó allá como si nada, allá a mirarlas a ellas y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Media iglesia se quedó sentada mirándolo a él. O sea, miren hasta dónde llegan ya, ya les da esta pereza. La próxima va usted directamente y dice, sacerdote, ¿usted me puede hacer el favor de darme la comunión? Yo me No, vine, que vaya. yo porque no Pero caté. así con cariño, mire, así con cariño, lo más amable, sacerdote, ¿usted me puede hacer el favor de darme la comunión? No, mire, allá están las monjitas, no, yo quiero que usted me la dé. No, pero es que yo estoy dando ya es lo mismo, no, sacerdote, vea, yo toda la vida me han enseñado, me enseñó la iglesia, me enseñaron mis padres, aprendí de la iglesia, aprendí de los sacerdotes. No, hermana, que no sé qué. Dice, bueno, sacerdote, yo creo que ahí hay un error porque el sacerdocio es solo para los hombres. Ya. Se va, usted se sienta y listo. Usted lo educó con amor, con cariño y le dijo, porque nosotros no podemos pretender cambiar a la gente porque no es nuestra función, eso es del Señor. El que abre oído, ojo y todo es el Señor. A nosotros tienen que meterse en la cabeza que nosotros simplemente nos corresponde es decir, el que actúa es el Señor. Nosotros simplemente decir, si lo cogió o no lo cogió. Por eso es importante cómo digo las cosas. Porque el día de juicio no vaya a ser que digan que tú le dijiste mal y por eso no escuchó. Decírselo con amor, ya te escucho y listo, más nada. Siéntase contento, yo cumplí. Y listo, ya. No, Henry, a esos, la mayoría de la gente que viene, que vive por acá, no, no, no. Vea, viendo unas señoras conocidas mías, les dije yo, no reciban el cuerpo de Cristo por esas mujeres, ahí no están haciendo nada. Vea, Henry, era como le hubiera dicho, vaya Porque tienes ligerito que que se va a quedar aplicar sin el hostia. método que te estoy diciendo. Porque mira, si estás diciéndole así como se lo estás diciendo, no lo van a coger, te lo estoy diciendo. Mira lo que estamos aprendiendo, tienes que acogerla con... Jimenita, ven acá Jimenita, ¿cómo estás Jimenita? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están tus hijos? Jimenita, un día esto te voy a invitar a tomar un tinto a la casa. ¿Tú me aceptarías un tinto? Claro, Jimenita, va. Y tú la coges, Jimenita, mira, un tinto. Sentémonos a hablar, tenía tiempo sin saber de ti. Cuéntame qué hay de tu vida. No, Jimenita, pues mira, lo que pasa es que quería contarte algo, ¿no? Yo he estado aprendiendo unas cosas y leyendo la palabra de Dios, he escuchado y yo me he dado cuenta que he escuchado de obispos y de personas que uno no debería recibir el cuerpo de Cristo. Pero yo te he visto a ti. ¿Tú lo haces porque a ti te han enseñado o porque tú ya? Y tú le estás diciendo la cosa de otra manera, Jimenita, ya tú sabes. Si Jimenita lo coge y lo hace porque le lavaron la cabeza y le dijeron eso, o tal vez lo está haciendo por ignorancia. Porque te voy a poner un ejemplo, mira. Hace 3 domingos atrás estábamos en la misa en la Eucaristía. Yo fui a la misa. En la misa donde fuimos estaba un tío mío y fue a comulgar. Cuando él llegó, después que él comulgó y todo eso, yo me acerco donde él, todo cariñoso. Tío, ven acá, ya tú te casaste. Pero yo así le pregunté con cariño y todo, ¿ya tú te casaste? Y digo, uy, sobrino, hace rato. Digo, sí, yo ya no me he enterado de eso. Pero tú te casaste por la iglesia. No, yo me casé por lo civil. Ah, tío, tú no sabías que cuando uno no se casa por la iglesia uno no puede comulgar. Me miró así. No, le dije, no. Si quieres ir a preguntar al sacerdote ahora para que veas tú que no. No, yo no sabía. Seguro que no sabía. Ah, bueno. Ahora que termine la misa, va y le pregunta al sacerdote, le dice, para que salga de duda, para que veas que no te estoy diciendo mentira. Ah, no, yo no sabía. Ah, bueno, entonces yo le dije, bueno, pero si lo hiciste en la ignorancia, pues pásala por la próxima, ya tú sabes. Y, pues obviamente, y ahora sí, prepárate para casar. Mire, con cariño, con amor, se quedó pensando y todo eso, lo dije. No, es que eso de señalarlo, decirle, oye, ¿tú cómo vas a comulgar si tú no te has casado? Oye, estás cometiendo pecado, te vas a condenar, estás haciéndote reo de tu propio pecado. Oye a Jimena, endúlzala y dile, tienes que cambiar el método. Oiga, señora, no comulguen con esas mujeres, que esas mujeres no pueden entrar a la hostia. No te van a hacer caso. Ya no escuchan así, porque ya ellos no escuchan así de esa forma. Nadie escucha así.
Mira que le estoy diciendo, le estoy poniendo el ejemplo de la cápsula espiritual. Es la forma, tenemos que cambiar la forma de decirle a la persona para hacerle llegar, para hacerle, mire, ¿cómo pude escuchar yo lo de Francisco? Mi amigo me trajo un CD de Francisco. Me dijo, Henry, mírate, mira que él me dijo, mira Henry, te traje este CD para que tú escuches, para que veas tú lo que escuches, que es una persona unida. Pero mira, para que te des cuenta de lo que cambia la diferencia. Cuando él vino, me vino así como poniendo orgulloso, para que tú escuchas aquí y conozcas verdaderamente, o sea, queriendo decirme como que esto es lo último en Guaracha, que no sé qué. Y como ya él me había contado más o menos quién era Francisco, le dije, no, yo no voy a escuchar a ese señor. Pero sobre todo era porque él venía como que con esa ínfula, entonces yo también en mi ínfula que conocía de la palabra, yo decía, no, yo no puedo escuchar a una persona que se está levantando contra la iglesia. Yo cómo voy a escuchar a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quise escuchar eso. Y él, pero escucha, y él me decía, pero escucha un momento, oye, ¿qué te vas a gastar? Y solo escúchalo, y si no te gusta, pues dice que no. Yo le decía, no, ni lo ponga porque no lo voy a escuchar. ¿Ya? Y así no fue. ¿Cómo pudo, sabes cómo pudo hacer para que yo escuchara? No fue él, cogió la esposa. ¿Sabes qué hizo la esposa? Me cogió y me dijo, Henry, ven acá, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que hizo Rafael? Rafael venía tan entusiasmado, cogió ese CD y por todo el camino venía diciendo, ese CD lo va a escuchar Henry. Yo sé que ese CD le va a gustar. Yo sé que ese CD él lo va a tocar. Y él venía tan animado, mira, se tomó la molestia pensando en ti. No le hagas ese desaire. Escúchalo un ratito, simplemente para que no le hagas el desaire. Si no te gusta, ya. Mira, ella me cambió el tono, ella me puso los lazos, ella me habló el tono de voz. ¿Y qué hice yo? Bueno, pues, y yo le dije así, y así como le estoy diciendo, bueno, pues, ponlo ahí para escucharlo 10 minutos a ver, para ver qué es lo que es. Vaya a ver cuánto tiempo escuché, todo el CD lo escuché. Pero ¿qué me hizo ceder a mí? Lo que le estoy diciendo. Me cogió con la cita de amor, me explicó de otra forma, me dijo, y así fue que... Mientras, si viste, este muchacho me estaba diciendo, no es para que escuche lo que realmente, que esto lo toma Dios, que no sé qué. Así no lo escuché. Y eso que era amigo mío y me decía que él, los testimonios de él, porque él era un testimonio, él andaba también en la vida así perdida como yo, y en tanto trago y todo eso. ¿Y qué pasó? Y yo viendo eso, aún así no le creía, que me decía, no, es que Dios le habla a ese señor, que no sé qué. Pero yo no resistía a escribir. Mira que fueron dos cosas muy diferentes para poder hacer ceder a una persona. Para hacer ceder a una persona. Eso es lo que quiero darle, tratar de indicar y de decir para llegarle a las personas. Bueno, entonces ya sabiendo eso, en las oportunidades más adelante que sean ustedes que lancen, que envíen esos lazos de amor, esa atarraya que vaya llena, ¿con qué? Con esa sabiduría, con esa dulzura para saberlos atraer. ¿Ya? Saberlos atraer.